con una segunda visión de Trump, como el líder visionario. Y hay muchos millones de personas, sus seguidores en el caso de Estados Unidos o simpatizantes de una u otra forma con el trumpismo en otros países, que realmente están identificando a Trump como un líder visionario, ¿no? Vamos a explicar esto por qué es, porque no hace referencia solo a su forma de ser o a su forma de gestionar los mítines, las campañas, etcétera, ¿no? Los discursos, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace que se piense en él como un posible líder visionario? Bueno, primero, su origen, ¿no? Su origen, que no es un origen claramente identificado con el Partido Republicano. Es decir, él estuvo en el Partido Republicano, luego pasó al Partido Demócrata y no hace tantos años. Durante 10 años, en la primera década de este siglo, estuvo afiliado al Partido Demócrata, ¿no? Luego fue al Partido de la Reforma y creo que en el 2009 se afilió otra vez al Partido Republicano. Con lo cual, esto facilita, es decir, esa imagen de una persona que está por encima de las tradicionales peleas, por lo menos entre partidos demócratas y republicanos. De hecho, sí es cierto que cuando lanza su campaña presidencial, esto se hizo de una forma sorpresiva y nadie apostaba por él. Era un outsider no solo en el establishment en Washington, sino en su propio partido, ¿no? Entonces, de forma sorpresiva, aparece como candidato. Sí era una persona muy conocida, sobre todo en el entorno de Nueva York, etcétera, y por su participación en los medios, etcétera. Pero fue una sorpresa su nominación, fue una sorpresa que fuera venciendo uno tras otro a los otros candidatos republicanos, que apareciera al final nominado como candidato republicano, y fue una sorpresa que ganara las elecciones, ¿no? Entonces, todo esto facilita esa visión como alguien, digamos, un líder visionario que viene para salvarnos del desastre, vamos a decir, ¿no? Bueno, evidentemente esto también lo facilita el hecho de la crisis histórica en la que está el conjunto de Occidente, digamos, pero Estados Unidos en particular, ¿no? Un país que ha sido líder del mundo, de pronto empieza a perder peso y lo va perdiendo rápidamente frente a los países emergentes, y en un contexto de creciente crisis social, de debilitamiento fundamentalmente de la capacidad adquisitiva de las clases trabajadoras, etcétera, ¿no? Y además con un contexto de desconfianza radical de los ciudadanos frente a las élites, que además de los factores económicos está ya a raíz de las campañas bélicas en Oriente Medio, con respecto a las cuales hay una desconfianza de fondo de la población, la falta de confianza en lo que realmente sucedió alrededor de los atentados contra las Torres Gemelas, la propia crisis del 2008, en la que claramente se identifica lo que estaba sucediendo con abusos por parte de las grandes multinacionales y de Wall Street. Todo esto, el proceso de desindustrialización y deslocalización, todo esto va creando un contexto claro de desconfianza del creciente de los ciudadanos norteamericanos con respecto a las élites, que de pronto facilita que de pronto se busque o se vea en alguien que irrumpe de forma repentina en la clase política y de forma tan radical y tan sorprendente, facilita la mitificación de esta persona, ¿no? Bueno, dentro de ese concepto de líder visionario entra ese lema fundamental de la campaña de Donald Trump desde el principio y de prácticamente todos sus discursos, además del hacer América grande otra vez, y el primero América, el First America, y el MAGA, American Great Again, este lema de Drain the Swamp, drenar el pantano, ¿no? Decían, bueno, frente a toda la corrupción que tenemos en nuestra clase política, fundamentalmente, vamos a drenar el pantano. Tenemos que drenar el pantano, ¿eh? Y esto, claro, es un lema que encaja perfectamente con esa situación de insatisfacción de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Se posiciona en una, digamos, estrategia
anticorrupción, pero anticorrupción ligada claramente con un pensamiento político estratégico, ¿no? Hay que limpiar Wall Street, hay que limpiar Washington, hay que salvar a Estados Unidos de Wall Street, ¿no? De esos oligarcas corruptos de Wall Street, ¿no? Bien. Y en este sentido tenemos el punto siguiente. Se posiciona frente a Wall Street, ¿no? Su mensaje económico puede ser un tanto confuso, hay que reindustrializar América, etcétera, pero se posiciona claramente frente a Wall Street, que son los que, junto a la élite corrupta de Washington, nos están creando todos los problemas, ¿no? Bueno, ya hemos dicho, el hecho de ser un outsider, un disidente en su propio partido, facilita que una base muy importante de personas no afiliadas, no claramente identificadas con el Partido Republicano, le consideren como un líder, ¿no? Como alguien que puede resolver sus problemas, que puede resolver los problemas del país, ¿no? Bien, y luego, pues, este concepto, ¿no? De que es tremendamente importante y que facilita también esa concepción de líder visionario no sea contemplada solo en Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos, ¿no? Ese lema de Estados Unidos debe dejar de ser la policía del mundo o el policía del mundo para centrarse en reconstruir el país, ¿no? Claro, esto que Donald Trump fue repitiendo constantemente en su campaña y luego, aunque con tradiciones, lo seguía repitiendo durante su mandato, facilitaba que fuera de su país se viera como una persona o un líder estratégicamente clave para que Estados Unidos pudiera situarse en un contexto compatible con lo que querían hacer los partidos emergentes, ¿no? Perdón, los países emergentes, ¿no? Los países emergentes quieren avanzar hacia un mundo multipolar. El gran problema para esto es el poder hegemónico de Estados Unidos. Si Estados Unidos hace una apuesta para dejar de ser policía del mundo y concentrarse en sus problemas, esto sería lo mejor que el mundo puede esperar en este momento de Estados Unidos, ¿no? Sería lo mejor para Estados Unidos y probablemente lo mejor para el mundo. ¿Sí, Lautaro? Adrián, ¿no sentís como que le deja una vía libre hacia los países emergentes este camino que puede llegar a tomar? Sí, evidentemente. Claro, esto es lo que ha despertado en muchos analistas independientes en todo el mundo, pues una visión tremendamente positiva del trumpismo, ¿no? Independientemente, porque hay una visión distinta también, independientemente de cuáles sean sus políticas internas en Estados Unidos, de si nos gustan o no determinadas políticas socioeconómicas, etcétera, claro, su planteamiento con respecto a la posición de Estados Unidos en el mundo es ideal, es lo que necesitamos en este momento, es lo que nos puede salvar de una guerra mundial, ¿no? Pues claro, es exactamente lo que el mundo necesita, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien, todo esto serían bases clarísimas para facilitar esa concepción de Trump como el líder visionario que nos puede salvar en este contexto a todos, ¿no? Bueno, vamos a seguir, porque esa concepción de Trump como líder visionario tiene una versión, vamos a decir, más radical y que está muy extendida en una parte de su base en círculos alternativos en todo el mundo, ¿no? En círculos alternativos que seguramente surgen a través de Internet, pero que tienen una presencia creciente, ¿no? Bueno, según esa visión, vamos a decir, mesiánica, ¿no? También, si se quiere, conspirativa, el papel de Trump o del trumpismo estaría relacionado con un plan estratégico de largo alcance, supuestamente preparado durante generaciones, en parte por servicios de inteligencia y en parte por sectores del ejército, con un objetivo de echar del poder a Wall Street y salvar Estados Unidos, ¿no? Un plan que algunos lo remontan al siglo XX, otros dicen no, que surgió fundamentalmente a partir del derribo de las Torres Gemelas y de las incursiones en las sucesivas invasiones de países musulmanes. Sí hay que decir que, luego lo comentaremos también, que sí es cierto que hay sectores de los servicios de inteligencia y sectores del ejército que se estaban distanciando crecientemente de las élites de Washington, ¿no?
Pero claro, una cosa es que existan esos sectores y otra cosa es que esos sectores estén actuando de forma coordinada y que tengan el peso suficiente como para llevar a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Bueno, esta es una cuestión clave, pero bueno, dentro de esa visión mesiánica se estaría interpretando que sí, que efectivamente ha sido así. Es decir, que Donald Trump no responde tanto a un sector, a los intereses de un sector, vamos a decir, corporativo, de la plutocracia, etcétera, como muchas veces se dice, que al final, precisamente, ese America First, esa lucha contra la concepción del globalismo, responde a los intereses de sectores económicos más de ámbito nacional frente al sector financiero de los grandes bancos y a las grandes multinacionales que estarían apostando por estrategias globalistas, incluso en el ámbito ideológico, y frente a las cuales se estaría enfrentando Trump, ¿no? Esta sería más bien la visión de los dos sectores corporativos, ¿no? Estaríamos asistiendo a una rebelión de lo que se llama las industrias o las corporaciones nacionales frente a las corporaciones internacionales, algo por el estilo, ¿no? Bueno, frente a esa visión, los que optan por esa perspectiva más mesiánica nos dicen que no, que el liderazgo está en esos sectores de los servicios de inteligencia y del ejército que llevan incluso generaciones preparando a escondidas una estrategia anticorporativa que en un momento determinado proponen a Trump ser candidato y le ofrecen su apoyo. Le ofrecen su apoyo. Bueno, esta sería la visión interna que tiene una manifestación en esas teorías sobre Q, las que habréis oído, ¿no? Esas teorías sobre Q, un movimiento en Internet alrededor de Q que es, bueno, ha venido transmitiendo una serie de mensajes semiconspirativos, en parte defendiendo la figura de Trump, en parte prediciendo el futuro, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso desde el punto de vista interno, porque desde el punto de vista interno se piensa que todo esto puede responder a un plan global en el que supuestamente estas fuerzas, digamos, del ejército y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos estarían coordinadas con otras fuerzas de otros países, de los países emergentes fundamentalmente, y en concreto esto obedecería a una coordinación entre Trump, Putin y Xi Jinping para liberar el planeta. Para liberar el planeta de esas élites oligárquicas que han venido controlando Estados Unidos y el planeta y para apartarlas del poder de forma coordinada entre ellos, ¿no? Te iba a preguntar si capaz esto iba de la mano con los buenos dichos que tuvo Trump en el debate con Biden, teniendo buenas palabras relativamente para Putin. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, por ejemplo, en la selección, a raíz de las elecciones del 2016, hubo un movimiento de parte de los servicios de inteligencia acusando a Rusia de haber interferido en esas elecciones a favor de Donald Trump. Incluso diciendo que, bueno, que Donald Trump había ganado las elecciones pues gracias a una conspiración de Rusia o de Putin, etcétera, ¿no? O Hillary Clinton en alguna ocasión le acusó a Trump de ser un peón de Putin, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, sí es cierto que a lo largo de su mandato hubo relaciones personales cordiales, aparentemente cordiales, entre Putin, Trump y también Xi Jinping. A pesar de que los cambios en las decisiones políticas no fueran siempre coherentes con esto, ¿no? Por ejemplo, las sanciones contra Rusia que se habían puesto en marcha desde el año 2015 se mantuvieron en lo fundamental, ¿no? Trump también puso en marcha una guerra comercial contra China, ¿no? Bueno, esto es algo que a veces ha dicho, bueno, una guerra comercial sí, pero no una guerra política, ¿no? Bueno, aquí evidentemente esto puede tener todas las interpretaciones, ¿no? Pero bueno, aquí tenéis en la foto una reunión en Helsinki entre Putin y Trump, que fue tremendamente criticada. A Trump se le criticó
tremendamente porque en aquel momento ya estaba puesta en marcha esa estrategia de aislamiento de Rusia y que fue una reunión en la que se transmitió una relación tremendamente cordial entre los dos dirigentes, ¿no? Esto fue en el año 2018. Bueno, un aspecto a tener en cuenta en este sentido es ese acercamiento que a veces ha parecido extraño, pero de distintos dirigentes internacionales cercanos o simpatizantes del trumpismo o de Trump, acercamiento a los BRICS. Por ejemplo, bueno, uno es el caso de Bolsonaro, ¿no? En Brasil, ¿no? Con distintas entusiasmos, vamos a decir. Evidentemente, Dilma Rousseff apostó muy claramente por los BRICS, pero Bolsonaro no rompió ni se alejó de los BRICS, mantuvo la relación de Brasil con los BRICS. Incluso en las últimas elecciones, con esa pugna entre Bolsonaro y Lula, se llegó a pensar si, al contrario, la llegada al poder de Lula podría significar pues, que tenía aparentemente una buena relación entonces con los demócratas en Estados Unidos, que si esto podría representar un alejamiento de Brasil con respecto a los BRICS, cosa que no ha sucedido en absoluto, ¿no? Pero bueno, esto sí fue llamativo, ese buen posicionamiento, vamos a decir, de Bolsonaro con el bloque de los BRICS. También el posicionamiento, por ejemplo, de Bin Salman. Bin Salman, el líder de Arabia Saudí, que tuvo unas relaciones excelentes con Donald Trump. Bueno, es bastante confuso lo que estuvo sucediendo durante estos años en Arabia Saudí, con una auténtica guerra civil entre las distintas familias, que parece llevaron a facilitaron un reposicionamiento al gobierno de Arabia Saudí en sus relaciones externas. Pero vemos cómo este Bin Salman, que tenía unas relaciones excelentes con Trump, ha mantenido unas relaciones cada vez mejores con los BRICS hasta decidir incorporarse a los BRICS y luego mejorar incluso sus relaciones, por ejemplo, con Irán, que los que aparentemente eran enemigos históricos, pues han terminado acercándose en sus posiciones, estableciendo conversaciones y, aunque de forma progresiva, pues Arabia Saudí ha ido desplazándose de ese sometimiento a Washington a un acercamiento al bloque emergente creciente, ¿no? Algo que ha sido realmente sorprendente. O, por ejemplo, la figura de Víctor Orbán, ¿no? Que es a la vez el país, Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría, el país de Europa Occidental que junto a los socialdemócratas de Eslovaquia más claramente está apostando por la paz, por separarse de la OTAN, por el acercamiento a los países emergentes y a veces claramente simpatizante del trumpismo. Un tema aparentemente sorprendente, pero que es un dato a tener en cuenta dentro de ese papel de lo que podemos interpretar que es o que puede ser cara al futuro ese papel del trumpismo. Bien. ¿Sí? Te iba a preguntar más por una cuestión de cualidades de políticos. Nosotros siempre levantamos algunas ideas como para dejarla a la gente. Pienso en Bolsonaro, pienso que no fue dogmático, apoyó y se metió en los BRICS, trabajó adentro. No puedo dejar de evitar de pensar que el presidente actual de Argentina, Milei, es una persona excesivamente dogmática, mientras del otro lado estamos analizando a Trump, que yo no sabía, fue demócrata, después republicano, pudo estar por encima de las estructuras partidarias, como que lo más importante para rescatar y capaz compartir con vos es líderes que no sean necesariamente dogmáticos, que puedan hacer lo mejor para su país, sea cual sea la ideología en general. Bueno, yo creo que esa es una interpretación adecuada desde el punto de vista, sobre todo, de lo que han sido las ideologías tradicionales, ¿no? Está claro que esas ideologías tradicionales, sobre todo esos conceptos de izquierda, derecha, etcétera, no nos sirven cara al futuro, ¿no? Entonces, líderes que sepan pasar por encima de esos conceptos para analizar objetivamente a ver cuáles son las necesidades de los ciudadanos
y no me voy a preocupar tanto de los conceptos de derecha, de izquierda o de centro, sino ir a defender los intereses de los ciudadanos. Y si veo que esos intereses están de acuerdo con alguien que dice que es de izquierdas, pues los apoyo. Si veo que están de acuerdo con alguien que dice que es de derechas, pues los apoyo, etcétera. Eso, es, digamos, sí es una posición que nos puede ayudar mucho a centrar las decisiones correctas y los planteamientos correctos seguramente en los próximos años. Vale. Bueno, luego también dentro de este concepción mítica o mesiánica de Trump, como luego vamos a hablar mucho de las constantes contradicciones de los mandatos de Trump durante estos años, pues vamos a hablar también de qué explicaciones se dan con respecto a esas contradicciones de Trump. Los que defienden esa visión mítica o mesiánica de Trump o son claramente favorables a Trump, ¿qué dicen cuando se les plantean estas contradicciones constantes, ¿no? Bueno, pues nos dicen básicamente estos conceptos. Por ejemplo, ¿no? Trump ganó las elecciones en el 2016, pero ya entonces incluso entonces, a pesar de haber ganado las elecciones, era todavía un disidente o un outsider, si se quiere, sin poder dentro de su propio partido. Y esto, claro, significa ganar las elecciones, significa contar con muchos grupos que te apoyan y a partir de ese momento que te han apoyado para ganar las elecciones o que te han financiado, que te han dado dinero, etcétera, y otros, y a partir de las elecciones, pues contar con todos los que tienen poder e influencia y que tienes que contar con ellos cara al futuro, ¿no? Esto es un poco la segunda, lo que os decimos ahí en la segunda punto, ¿no? La necesidad de contentar a los grupos de interés que le apoyaban y a los grupos de poder que tienen influencia en la administración de Estados Unidos. Una administración que es tremendamente compleja, ¿no? Muchas veces se dice que el presidente en Estados Unidos manda menos que los presidentes de otros países. Es tan compleja que al final tiene sus propias estructuras, formalmente todas dependen del presidente, pero en la práctica obedecen más a grupos de interés externo, a determinadas corporaciones, a determinados círculos de interés o de opinión, ¿no? Sí. Te iba a preguntar si vos notás que tiene más presencia y poder político adentro del Partido Republicano, en diferencia del 2016, si se ha podido asentar más entre todos los líderes republicanos. Sí, esto es evidente. Es un cambio fundamental y que nos puede situar, si esto es cierto, si esa visión del líder mítico es cierto, nos puede situar ante un contexto totalmente distinto. Es decir, probablemente ahora Trump va a tener una capacidad mucho mayor de hacer lo que realmente quiere hacer. Si es cierto, eso en el supuesto de que sea cierto, que todas esas contradicciones responden a lo que él quería hacer pero no pudo. Porque sí es cierto que también que ese argumento se utiliza constantemente con respecto a los líderes para justificar que hagan lo que a mí no me gusta o que a alguien no le gusta. No, es que él querría hacer pero no puede, o querría hacer pero no le dejan, ¿no? Eso es un argumento constante, pero puede tener una cierta lógica efectivamente en el caso de Trump, ¿no? Es cierto que, por ejemplo, en la primera presidencia de Trump, los relevos de cargos de primera línea fueron constantes. Secretario de Estado, directores de seguridad, responsables de distintos departamentos, constantes. Al principio esto se le atribuyó a la personalidad de Trump. Una persona que no sabe tener relaciones estables con su entorno, pues que ha gestionado siempre en base a criterios empresariales, que esto le lleva, pues bueno, y además muy impulsivo y que tiene unas relaciones muy difíciles con los que le rodean, etcétera. Pero esto es cierto, ¿no? Es decir, constantemente estuvo relevando del cargo a personas de su aparente confianza que les nombraba y 3 meses después les quitaba o 6 meses después les quitaba, ¿no? Bueno, esto también se dijo que podía ser una especie de juego en el que para intentar contentar a distintos sectores disimulaba pues o iba quitando peso a unos y otros de sus colaboradores a la vez que intentaba en base a estos nombramientos llevarse bien con unos u otros sectores. Bueno, no lo sé, no lo sé. Y lo que dicen, claro, sus defensores es que, bueno, en aquellas circunstancias bastante hizo con mantener la presidencia durante 4 años, ¿no? Estuvo, bueno, sometidos a procesos de impugnación que intentaron quitarle del poder en más de una ocasión. Bueno, el caso es que
Unos dicen, bueno, al final son escenificaciones, pero lo cierto es que fue una presidencia muy difícil y sus defensores, en definitiva, dicen eso. Bueno, bastante hizo con mantener la presidencia durante 4 años, no podía hacer más. Bueno, eso es lo que nos suelen dar como explicación de todas esas contradicciones de Trump, ¿no?